Logic Simulator Pro es una aplicación móvil que se utiliza para diseñar circuitos de puertas lógicas. Las puertas lógicas son dispositivos de entrada y salida donde, dependiendo de qué puerta lógica se trate y cuáles son las entradas, obtendremos una salida concreta. Existen diversos tipos de puertas lógicas, como podemos comprobar. La primera sería la puerta lógica AND, es decir, y. Tenemos aquí el ejemplo, un circuito donde tenemos dos interruptores. Los dos interruptores deben estar cerrados, es decir, en función 1 o activa, para que la salida sea positiva, es decir, que circule la corriente. En cualquiera de los otros dos casos, si alguno de los dos circuitos estaría abierto, estaría en posición 0 y la salida sería 0, es decir, no sale corriente. Por tanto, 1, 1 sería 1, 1, 0 sería 0, 0, 1 sería 0 y 0, 0 la salida que tendría sería 0. Existe otra Existe otra puerta lógica que es la puerta OR, es decir, o una u otra entrada está inactiva y la salida sería positiva, es decir, también estaría inactiva el interruptor que tenemos en paralelo. Cualquiera de los dos interruptores debe estar cerrado, es decir, estaría en posición 1 para que pudiera pasar la corriente. Es decir, 1, 1 sería 1, 0, 1 sería 1, 1, 0 sería 1 y 0, 0 sería 0 porque no pasaría ninguna corriente por los circuitos. Otra opción de puerta lógica es la NOT, es decir, invierte. Cuando tenemos una entrada 0, la salida es 1. Cuando tenemos la entrada 1, la salida sería 0. Eso, por ejemplo, lo tendremos en los interruptores, en los pulsadores, normalmente cerrados. Si nosotros no los tocamos, pasa la corriente. En el momento que lo activamos, tendríamos la posición 1 y dejaría de pasar corriente. Esos son los interruptores normalmente cerrados. Los que tenemos en las fábricas, por ejemplo, en las máquinas que tienen un sistema en el que nosotros pulsamos para parar una máquina por tema de seguridad. Otra puerta lógica es la puerta NAND, es decir, no y. Sabemos que la i necesita las dos o tres entradas activas para que tenga una salida positiva. Pues en este caso, por ejemplo, sería lo contrario, es decir, si no tenemos dos pulsadores normalmente cerrados, pasaría corriente si no los tocamos o si activamos cualquiera de ellos, es decir, el A o el B, seguiría pasando corriente. Solamente dejaría de pasar corriente cuando los dos pulsadores se activan, es decir, los dos estarían en uno, normalmente cerrados, al pulsarlos se abrirían y por tanto la corriente no pasaría. Otra puerta lógica es la puerta NOR, es decir, no o. Tenemos la opción donde una de las dos debe de estar activa para que la salida sea positiva, pues aquí sería lo contrario. Cuando una de las dos está activa, la salida sería nula. En el caso de los pulsadores normalmente cerrados que tenemos aquí, el A y el B, si no los tocamos, normalmente cerrados, pasaría corriente. Si tocamos cualquiera de los dos, es decir, activando cualquiera de los dos pulsadores normalmente cerrados, dejaría de pasar corriente. Y si activamos los dos, evidentemente tampoco pasaría corriente. Estamos cerrando el paso de la corriente. Por último, la última puerta lógica es la XOR. Esta es la puerta lógica típica de los interruptores conmutados, es decir, tenemos que tener entrada 0 y 1 o entrada 1 y 0 para que pase la corriente. Lo vamos a ver mucho más claro en el esquema. Si vemos que tenemos 0 en un lado y 1 en otro, pasaría corriente. Si tenemos 1 en un lado y 0 en otro, también pasaría corriente. Sin embargo, cuando tenemos 0 y 1 o 1 y 0, no pasaría corriente. Este es el caso de los interruptores conmutados. Bien, tenemos una serie de símbolos para representar estas puertas lógicas. Los vemos en la pantalla y a la derecha tenemos las tablas de verdad, donde vemos las entradas A y B y las salidas. Donde 0 significa no pasa corriente y 1 significa sí pasa corriente. Por último, vamos a realizar un circuito utilizando el simulador del Logic Simulator Pro. Nos vamos al Play Store y lo descargamos. Es fácil de identificar porque conocemos su logo, que aparece ahora a continuación en pantalla. El programa es muy sencillo de manejar porque tiene una serie de menú bastante fácil, donde lo que tenemos es la creación de un circuito o la
la captura de los circuitos que ya tenemos grabados y información y salida. Hacemos clic en nuevo circuito y entonces le ponemos el nombre que nosotros queramos. Tiene que ser un nombre, bueno, que sea original, que no esté vacío, que tenga menos de 15 caracteres como máximo y que tenga solamente letras y números. Una vez que escribimos el nombre, accedemos al circuito y solamente tenemos que añadir los componentes. Los componentes, hacemos clic en el más, tenemos entrada, salida y las puertas lógicas. Dentro de las entradas, los botones son los más corrientes, los interruptores que nosotros le damos y activamos o desactivamos. Luego también hay otras entradas que son 1 y 0, donde el 1 siempre va a tener corriente y el 0 sería una entrada sin corriente. Y luego las salidas, pues utilizaremos las bombillas. Como vemos en la pantalla, pues estamos poniendo primero las entradas y ahora vamos con las salidas. A continuación, añadiremos las puertas lógicas. Vamos a trabajar en el ejemplo con la puerta I y la puerta OR, pero podemos utilizar cualquiera de las puertas que hemos estudiado. Simplemente tenemos que conectar las puertas y luego activando los interruptores vemos si funciona o no funciona. Aquí en el caso del interruptor, de la puerta lógica I, vemos que cuando le damos a los dos interruptores, la bombilla se va a encender. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Utilizaremos una puerta OR y una puerta I. La entrada 1 significa que tiene corriente siempre. Entonces, en este caso, estamos utilizando una fuente de corriente permanente y un interruptor en el segundo de los casos. Como estamos utilizando una puerta OR, quiere decir que con que uno de los dos le llegue corriente, vamos a tener salida. Añadimos a la puerta OR una puerta I, que funcionará, tendrá salida a la bombilla solamente cuando los dos elementos de entrada estén activados, es decir, que los dos tengan corriente. En el OR que hemos puesto siempre va a tener corriente porque con que uno de los dos la tenga nos da igual el interruptor la posición que en este caso tenga, porque tenemos un elemento 1 que siempre le da corriente. En el caso del AND, solamente cuando pulsemos el segundo interruptor tendrá corriente, puesto que le va a llegar por uno de los dos la corriente y el otro es el que nosotros controlamos. Pues así de sencillo son las puertas lógicas y así de fácil es operar con este pequeño programita de simulación de circuitos.